video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Verónica Sánchez Martínez. Soy docente de la Escuela Superior de Tlahuelilpan. Tengo la licenciatura en Biología, maestría en Salud Pública y el tema que vamos a ver el día de hoy es ecosistemas. Ok, la palabra ecosistemas deriva del latín que significa oikos y que en este caso refiere a hogar o a casa. Y los sistemas como tal refieren a todo ese conjunto de elementos que estarían formando una parte importante del lugar donde habitan los organismos. Entonces, pues para muestra un botón, tenemos aquí la definición del ecosistema, en donde nos dice que este sitio se caracteriza porque vamos a tener la interacción de la biocenosis y del biótopo. Estos dos conceptos son muy importantes, ya que la biocenosis son todos aquellos organismos que van a estar habitando en el sitio al cual nos estamos refiriendo, y el biótopo se va a caracterizar porque son todos aquellos elementos o factores inertes que vamos a encontrar en el ecosistema. A través del biótopo y de la biocenosis encontramos nosotros que existe un flujo de energía. Este flujo de energía principalmente se va a caracterizar porque parte de organismos productores mismos que son las plantas y las algas. A través de la energía solar ellos combinan un conjunto de elementos químicos para poder sintetizar su propio alimento y entonces dar lugar a la cadena alimenticia a través de consumidores y finalmente desintegradores. Por otro lado, tenemos el biótopo, que está conformado por elementos físicos y químicos. Estos elementos físicos, en este caso, podrían ser la luz solar, el clima y la temperatura, mientras que los elementos químicos serían todos aquellos componentes de la tabla periódica que se encuentran disponibles en los ecosistemas. Cuando estos interactúan en un lugar determinado, llámese hábitat o ecosistema, tendríamos nosotros un establecimiento de relaciones entre el biótopo y la biocenosis. Cuando la energía solar interactúa con las plantas, podríamos decir nosotros que tenemos la fotosíntesis. Cuando en este caso la biocenosis actúa en relación de la cadena alimenticia, podríamos nosotros establecer redes tróficas a través de los organismos que habitan en ese lugar, desde los productores, los consumidores primarios, secundarios y terciarios. En esta imagen nosotros podemos visualizar entonces cómo es que el biótopo se encuentra disponible en la naturaleza y la biocenosis está interactuando con ellos en diferentes momentos, a través de los cuales vamos a tener nosotros una serie de relaciones importantes para el estudio de todo ecosistema. Estos son los procesos energéticos. Los procesos energéticos parten de fotosíntesis, como lo hemos mencionado anteriormente, continúan con las cadenas alimenticias y concluyen con los ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos que a su vez hacen referencia a un proceso continuo en el que los elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo van a estar fungiendo como nutrientes o bien como complementos para procesos como respiración, metabolismo y el primero que habíamos visto nosotros, que es fotosíntesis. Estos elementos no se encuentran aislados, pueden estar conformando compuestos en la naturaleza y estos compuestos a su vez forman parte de los seres vivos. Por eso se les llama ciclos biogeoquímicos, porque los encontramos nosotros, estos elementos, en el interior de los seres vivos, pero también los vamos a encontrar
presentes en alguna de las capas de la Tierra, ya sea la hidrosfera, la atmósfera o la geósfera. Y bueno, para esto también es muy importante que entendamos que estos ciclos biogeoquímicos, fotosíntesis y cadenas alimenticias siguen un orden de organización en el planeta y en los ecosistemas. Los ecosistemas son, como su palabra lo dice, o el concepto, sistemas complejos de elementos, tal como lo vemos en este esquema. Si nosotros retrocedemos en este dibujo, podríamos identificar que los ecosistemas se conforman por la suma de los seres vivos más estas cosas inertes que hemos mencionado anteriormente en las diapositivas. A su vez, los seres vivos se organizan en pequeñas comunidades. Las comunidades pueden estar agrupadas por diferentes especies. Por ejemplo, tenemos aquí lobos, árboles y conejos. Las comunidades a su vez se integran por diferentes poblaciones. Estas poblaciones se caracterizan porque todas son de la misma especie. El ejemplo que tenemos aquí es la familia de los lobos. Y bueno, el lobo es considerado como una especie en particular, el cual está compuesto por sistemas. Puede ser su sistema esquelético, su sistema digestivo, muscular, etcétera. A su vez, estos sistemas se conforman por órganos, los órganos por tejidos, y estos tejidos pueden también estar agrupados por diferentes células que tienen una especialización en la función que les toca realizar. Esas células, si ustedes se dan cuenta, están integradas por biomoléculas y las biomoléculas por elementos. Entonces, lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores nos demuestra cómo es que todo se encuentra integrado. Elementos químicos que en su momento consideramos como factores inertes del ecosistema han conformado en algún momento de la complejidad biológica a seres vivos a partir de la célula, que es la unidad más pequeña, y entonces de ahí formar organismos complejos como el lobo, y el lobo como organismo formar poblaciones y comunidades. Y estos, a su vez, cuando interactúan nuevamente con factores inertes, como los que acabamos de ver a continuación, me forman al ecosistema. Hoy en día, entonces, los ecosistemas son muy diversos y nosotros podemos visualizar en esta diapositiva que sigue que la biodiversidad de México respecto a los ecosistemas suele ser variada respecto a los climas. En la parte norte de México encontraríamos ecosistemas áridos, secos, como los desiertos, por ejemplo, y en la parte sur encontramos climas más templados y por lo tanto hasta tropicales, que podríamos tener ecosistemas como las selvas o los bosques. Generalmente nuestro país se caracteriza por tener un mosaico en cuanto a la biodiversidad, ya que debido a las condiciones climáticas de altura, de latitud, determinan el tipo de vegetación y la vegetación el tipo de fauna. Es entonces una compleja red que tiene relación entre los factores bióticos, que en su momento llamamos biótopo, y los factores abióticos que llamamos biocenosis en las diapositivas anteriores. Y pues bueno, también es muy importante que consideremos que para esta diversidad que encontramos no solo en nuestro país, sino en el mundo, existe una clasificación de estos ecosistemas según el tamaño. Pueden ser microecosistemas o pueden ser macroecosistemas. Los micro podríamos tener como ejemplo algunos ecosistemas artificiales, como desde una pecera, un jardín, algún acuario artificial, porque confieren un espacio pequeño, mientras que los macroecosistemas comprenden grandes kilómetros de territorio, como por ejemplo el océano, las selvas, los bosques. Y de acuerdo a su origen, los ecosistemas también se pueden clasificar en artificiales y naturales. Estos naturales
pues valga la redundancia, son los que la misma naturaleza ha creado a través de la evolución y del tiempo. Mientras que los artificiales son todos aquellos que el hombre ha ido originando conforme a su creatividad y en este caso a el interés por crear estos espacios en sus viviendas o cercano a los lugares urbanizados. También podríamos mencionar que la siguiente clasificación se refiere a la presencia o ausencia de agua. Tendríamos nosotros, en primer lugar, ecosistemas meramente terrestres como desiertos, las selvas, bosques y los matorrales. Pero también tendríamos ecosistemas que son acuáticos, como ríos, lagos y mares. Y aquí en los acuáticos puede haber una subclasificación, por ejemplo, marinos, como el océano, salobres, como un estuario, que es donde desemboca el río hacia el mar, o un manglar que tiene bajas cantidades de sal, y definitivamente los dulceacuícolas, que son los que contienen aguas dulces. Por otro lugar, y por último, tenemos los ecosistemas mixtos, en donde principalmente vamos a encontrar la mezcla tanto de agua como de suelo. Aquí el claro ejemplo serían las costas y los humedales para estos sitios. Y bueno, respecto a la diversidad, entonces, como hemos visto, es vasta, es enorme en cuanto a los ecosistemas. Lo que hoy en día está en desequilibrio es, en este caso, la estabilidad de los mismos. Respecto a que, pues respecto a los recursos naturales que nosotros encontramos en ellos, porque nos encontramos ante grandes problemas ambientales que están padeciendo los ecosistemas. En gran medida, todo ello se debe a la actividad humana. Encontramos principalmente incendios, en algunas ocasiones provocados, mientras que en otras, pues son completamente accidentales por falta de cuidado hacia las visitas que hay a los bosques o a los espacios donde tenemos áreas verdes. ¿Sí? No se cuida o no se protege el lugar, se puede dejar alguna fogata encendida y de ahí hasta incluso en temporada de verano, se pueden dar estos incendios no ocasionados por el hombre, pero que tienen grandes estragos en la fauna y desde luego en la vegetación que existe en esos lugares, ocasionando no solo pérdida forestal o de fauna, sino también una contaminación atmosférica terrible. También tendríamos, por otro lado, la contaminación de la industria, cómo es que ha ido repercutiendo en los ecosistemas a través de la atmósfera, del suelo y del agua, y por consecuencia la desertificación de los suelos. Si ustedes se dan cuenta, entonces, cada uno de estos problemas nos ocasiona pérdida de la biodiversidad y un desequilibrio de estos procesos que platicábamos en un inicio. La fotosíntesis se ha visto alterada, por ejemplo, por el calentamiento global. Las cadenas alimenticias también se encuentran completamente desordenadas por la pérdida de especies en algunos de los eslabones y, desde luego, los ciclos biogeoquímicos, como el caso del agua, que se encuentra en una cadena en donde encontramos contaminación en cualquiera de los tres rubros, ya sea atmósfera, suelo o aire. Y cuando el ciclo del agua se da, lo que está arrasando es contaminación. Entonces, pues bueno, esta presentación espero que haya servido para que ustedes logren identificar los elementos del ecosistema, el cómo funcionan estos sistemas tan complejos en nuestra naturaleza y la problemática por la cual están atravesando estos lugares, que nos exige un mayor cuidado hacia nuestro hogar y desde luego hacia las especies que habitan en él. Gracias por su atención.